Hoy la cita es con Ana Worman. Ana Worman es profesora en diversas maestrías nacionales e internacionales en gestión cultural. Entre sus ensayos se encuentran análisis cultural sobre espacios, nuevas intervenciones artísticas y centros culturales, globalización cultural. Bueno, Ana, muchas gracias por estar en este primer programa de La Cita y bueno, gracias por compartir esta cita vía Skype y es un gusto para nosotros tenerte a vos. Bueno, muchas gracias por invitarme y vamos a conversar ahora. Ana, contame, ¿vos sos doctorado de Ciencias Sociales en la UBA? Bueno, yo soy socióloga de origen, estudié siempre en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, siempre no, en realidad, bueno, el grado es soy socióloga, después hice una maestría en Flaxo y después el doctorado es de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Cuando vemos que una persona, Ana, decimos es un ser culto, ¿eso tiene que ver con la formación, con el conocimiento en este nuevo siglo? Que también puede traer un poco lo que decías, aparejado, quedan excluidos aquellos que no tienen acceso a esa tecnología. Sí, es una palabra, digamos, ser culto era un concepto muy asociado al siglo XX. Yo no sé si en el siglo XXI ser culto es un valor. O sea, en el siglo XX, tomando, digamos, esta división que planteábamos al principio, en el siglo XX el ser culto estaba asociado al acceso, al consumo y al disfrute de la llamada cultura culta, porque existía una división muy fuerte derivada de la modernidad entre cultura alta y cultura baja, por decir así, ¿no? Pero ya en los 70, 80, 90, esa división, digamos, de estratos o de élite y clases bajas, se fue transformando y se fue deslegitimando, mejor dicho. Entonces no necesariamente las clases de mayor poder económico consumen cultura alta y las clases bajas, ya no hay la división tan tajante, hubieron políticas culturales en el medio. Y con las transformaciones de la economía y de la esfera de la cultura y fundamentalmente por la creciente mercantilización de la cultura y el arte, ya ser culto no es un valor para mí determinante de la legitimación social. O en todo caso, esa manera de ser culto del siglo XX ya no es un valor que tenga peso, digamos, para las clases medias altas en esta época. Es como que para que un sujeto sea exitoso o sea reconocido, tenga prestigio, me parece que pasa por otro lado en el siglo XXI, como tener ciertas habilidades, ciertas destrezas, tener incluso más capital social que cultural, ¿no? Participar de ciertas redes. Ser culto, para mí en el siglo XXI tendría que ver más con estas últimas cosas que mencioné. Ana, ¿el rol de la cultura en una sociedad es importante y cuál es el rol que nos forma a nosotros como individuos en una sociedad? Es importante que la gente tenga posibilidades de ir a un teatro, de ir a un cine, de ir a escuchar música. Imaginemos un lugar donde no hay nada de eso y el empobrecimiento subjetivo que eso podría implicar, ¿no? Si la gente no tiene posibilidad de una experiencia social vía la cultura, esto supone desigualdad, empobrecimiento intelectual, de la sensibilidad. La sensibilidad también hay que educarla, ¿no? Hay que educar la sensibilidad con la música, con la plástica. Si no, la mayoría de la gente queda reducida a la televisión abierta, ¿no? La más humilde, sin descalificar, pero la gente que tiene pocos recursos simbólicos, por más que haya canales más complejos, con una programación más elaborada y demás, termina eligiendo aquello que es más fácil de digerir, ¿no? Entonces, si el único consumo cultural es Tinelli, es un problema, me parece, para una sociedad. Hablando de la educación, ¿cómo se planta la educación? Me refiero a la pública, a la privada, y cuáles son los nuevos desafíos
en este nuevo siglo? Bueno, todavía falta mucho por hacer por la educación pública, se debería haber hecho más de lo que se dice que se hizo, no se termina de notar que la educación pública haya sido algo importante para el país en la democracia, ¿no? O sea, lamentablemente ya en los años 70, digamos, con la situación complicada que vivía este país y la dictadura y demás, no se terminó de recomponer la educación pública, ¿no? Y de hecho el porcentaje de chicos que van a escuelas privadas es muy alto, sigue siendo muy alto, y incluso la gente manda a los hijos a escuelas privadas con muchísimo sacrificio, pero porque me parece que es porque la escuela pública, no por una cuestión solo de contenido, sino como que hay una cierta debilidad institucional que no garantiza eso que también era la escuela, digamos, para la gente, ¿no? Como un espacio de socialización, un espacio de encuentro, de rutina, ¿no? Ahora puede ocurrir que no funcione bien el edificio, entonces no tengan clases, o bueno, el irresuelto conflicto gremial, ¿no? Eso hace que la gente opte por la escolaridad privada, y también esto se ve en la universidad, ¿no? Y la última pregunta, como para ir cerrando esta conversación, ¿por qué decimos que en esta sociedad cada vez es más individualista? Que es como cíclico el tema del individualismo. Hay épocas más individualistas, va y viene, ¿no? Pero efectivamente es un proceso que empezó con los cambios que se dieron en la dinámica económica capitalista a fines de los años 70, bueno, sumado a los procesos locales también, de dictadura y demás. Yo creo que hay una cuestión global y una cuestión local, ¿no? Los sociólogos hablamos de individualización de lo social, y hay efectivamente como una mirada de las personas muy hacia sí mismos, ¿no? Donde lo que se busca permanentemente es la satisfacción más personal que los logros colectivos. La publicidad está muy orientada a eso, al placer personal, a la satisfacción inmediata. Al ser eternos quizás también. Sí, una cosa de eternidad, efectivamente, de mucho miedo a la muerte, del rechazo del envejecimiento. La juventud, el periodo de juventud dura cada vez menos, digamos, dentro de cierto imaginario social. Se ha vuelto una sociedad muy competitiva, muy intolerante, poco solitaria. Quizás estas cosas que estoy diciendo reaparecen en momentos de catástrofes, ¿no? Como las inundaciones, en fin. A veces aparece algún rasgo de solidaridad y de preocupación por el otro, pero no es el rasgo dominante. Bueno, Ana, gracias por estar en esta cita vía Skype. Para nosotros ha sido un placer tenerte en este primer programa, y bueno, la conversación está muy interesante, pero lamentablemente, viste cómo es la televisión, tenemos un tiempo, y bueno, desde ya te agradezco por haber participado en esta primera cita. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar, y bueno, lo seguimos en otro momento. Gracias, Ana.